Vamos a hablar un poco de la ley combinada. Como su nombre lo dice, combina tres leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces tenemos la siguiente presentación matemática: presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Cuando tenemos dos variables en el mismo lado multiplicando, como la presión y el volumen, entonces vamos a mirar que presión versus volumen va a ser inversamente proporcional. Quiere decir que al aumentar la presión, pues disminuirá el volumen y viceversa. Entonces por eso es que tenemos que presión-volumen están en el mismo lado multiplicando. Ahora, presión-temperatura, como están en el mismo lado dividiendo en ambos lados, entonces vamos a tener que presión versus temperatura va a ser directamente proporcional. Y tenemos nuestra otra combinación, que sería volumen-temperatura, como están en un mismo lado dividiendo volumen-temperatura, entonces vamos a tener que volumen versus temperatura también va a ser directamente proporcional. Si hacemos gráficas de cada proceso, presión versus volumen, que es la ley de Boyle, vamos a encontrar P versus B, que es una gráfica de este tipo, inversamente proporcional. Si graficamos presión versus temperatura, nos vamos a encontrar con una línea recta, con una pendiente positiva, entonces nos referimos a una cantidad directamente proporcional. Si aumento la temperatura del sistema, pues entonces también aumentará nuestra presión. Y por último, vamos a encontrar que si graficamos volumen versus temperatura, también nos va a dar una gráfica directamente proporcional. Si aumentamos nuestra temperatura del sistema, pues el volumen también aumentará. Ahora, nuestra ecuación combinada o ley combinada también la podemos organizar de la siguiente manera: P1 por B1 por T2 será igual a P2 por B2 por T1. Ahora, para nuestros problemas, ¿cómo identificamos cuándo utilizar la ley combinada? Entonces vamos a utilizarla cuando en nuestro enunciado encontremos unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. Ahora, a veces podemos cancelar alguna de las variables cuando nuestro sistema pues, nos dé cierta información. Por ejemplo, si el sistema es isobárico, la presión será constante. Entonces podemos operar sobre nuestro sistema cancelando la presión y vamos a tener que B1 por T2 va a ser igual a B2 por T1. Si por el contrario nos dicen que el sistema es isotérmico, entonces la temperatura va a ser constante. Y en nuestra ecuación original vamos a cancelar la temperatura, entonces nos quedará el sistema presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahora, si nos dice el enunciado que tenemos un sistema isocórico, nos va a decir que el volumen es constante, y cuando el volumen es constante vamos a cancelarlo en nuestra ecuación original y vamos a tener entonces que presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Ahora, en nuestro sistema las unidades de presión y volumen pueden ser cualquiera, siempre y cuando en los dos lados de nuestra ecuación sean las mismas. Por ejemplo,
Podemos trabajar con atmósferas en presión y atmósferas con presión en el punto 2. O podemos trabajar con Torricelli o podemos trabajar con PSI. Lo mismo con el volumen. El volumen puede tener cualquier unidad siempre y cuando en los dos lados tenga el mismo valor. Por ejemplo, podemos trabajar en litros en ambos lados, centímetros cúbicos o mililitros. Pero la temperatura siempre en esta ecuación va a ser temperatura absoluta, por eso siempre será en Kelvin. O sea que si tenemos nuestra temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit, vamos a tener que transformarla necesariamente a Kelvin. Bueno, vamos a aplicar un poco, en esta ocasión, la ley combinada. Entonces vamos a leer el enunciado. Se tiene un cilindro metálico de 2,5 litros a una temperatura de 100 grados Celsius y una presión de 1300 torricelli. Si aumento la temperatura a 150 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión? Entonces este enunciado nos muestra que tenemos varios valores de temperatura, que tenemos una presión inicial y nos están pidiendo una nueva presión. Como estamos en un cilindro metálico, podemos decir que el volumen es constante, o sea que es un proceso isocórico. Ahora, vamos a mirar cuáles son los datos que me está suministrando el problema para poder identificar nuestra ecuación. Tenemos entonces una presión inicial igual a 1300 torricelli. Y tenemos una temperatura inicial T1 igual a 100 grados Celsius. Recordemos que en la ecuación combinada la temperatura deberá estar en Kelvin, entonces por eso vamos a sumarle a los grados Celsius 273,15. Tenemos como resultado entonces 373,15 Kelvin. Y también vamos a tener una temperatura 2 que equivale a 150 grados Celsius. Vamos a hacer lo mismo para pasarlo a Kelvin. Le vamos a sumar 273,15 y vamos a obtener como resultado 423,15 Kelvin. Vamos a plantear nuestra ecuación. Sabemos que la ecuación combinada es esta. Como es un proceso isocórico, sabemos que el volumen es constante, o sea que el volumen 1 y el volumen 2 van a ser iguales, entonces los podemos cancelar de nuestra ecuación. Y nos queda de la siguiente manera: P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Ahora, como nos están pidiendo la presión 2, entonces simplemente vamos a pasar la temperatura 2 al otro lado de nuestra ecuación. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2. Vamos a reemplazar nuestros datos. Entonces tenemos que la presión 1 equivale a 1300 torr. La temperatura 2 va a ser igual a 423,15 Kelvin y nuestra temperatura 1 es 373,15 Kelvin. Esto será igual a la presión 2. Vamos a cancelar los Kelvin. Nos va a dar entonces un valor de Torricelli. Vamos a operar entonces. Multiplicamos 1300 torr por 423,15 Kelvin y lo dividimos por 373,15 y nos va a dar un valor de presión igual a 1474,19 torricelli. Sabemos entonces que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Como aumentamos la temperatura, entonces vamos a evidenciar que también aumentamos la presión. Teníamos una presión inicial de 1300 torr y pasamos a una presión de 1474,19 torr. Bueno, tenemos el siguiente enunciado para aplicar entonces de nuevo nuestra ecuación combinada.
Se tiene un gas ideal a 200 grados Celsius, a una presión de 2,5 atmósferas y un volumen de 2.500 centímetros cúbicos. Si el sistema es isotérmico, quiere decir que es a temperatura constante, y aumento la presión a 5100 torricelli, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces vamos a sacar nuestros datos. Tenemos que la temperatura va a ser constante. Como la temperatura es constante, entonces la podemos cancelar en nuestra ecuación. Vamos a sacar los datos. La presión inicial, presión 1, equivale a 2,5 atmósferas. El volumen 1 equivale a 2.500 centímetros cúbicos. Y tenemos una presión 2 equivalente a 5.100 torricelis. Como tenemos que hay dos unidades acá de presión diferentes, entonces transformamos de una vez los 5.100 torricelis a atmósferas. Entonces lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 torricelli. Entonces multiplicamos 5.100 por 1 dividido 760, me va a dar un valor de 6,71 atmósferas. Y nos están diciendo cuál será el nuevo volumen, o sea, el volumen 2 es el que necesitamos en nuestro problema. Vamos a plantear entonces nuestra ecuación. Es una ecuación combinada que es P1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a P2 por V2 sobre temperatura 2. Ahora, como sabemos que el sistema es a temperatura constante, entonces podemos cancelar nuestras temperaturas. Y nos están pidiendo el volumen 2, entonces vamos a despejar el volumen 2, vamos a pasar la presión 2 al otro lado de la ecuación, entonces nos quedará presión 1 por volumen 1 sobre presión 2, va a ser equivalente al volumen 2. Vamos a reemplazar nuestros datos, entonces tenemos entonces una presión 1 de 2,5 atmósferas, un volumen 1 igual a 2.500 centímetros cúbicos y una presión 2 equivalente a 6,71 atmósferas. Y eso es equivalente al volumen 2. Vamos a cancelar las atmósferas y vamos a operar matemáticamente. 2,5 por 2.500 sobre 6,71 nos va a dar un volumen 2 igual a 931,45 centímetros cúbicos. Como en nuestro sistema tuvimos un aumento en la presión y sabemos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, entonces nuestro volumen original, que era de 2.500 centímetros cúbicos, se redujo a 931,45 centímetros cúbicos. Es decir, al aumentar la presión, disminuye el volumen.